Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta microcapacitación en la que vamos a trabajar con un glosario inicial para traductores basado en el libro Translation 101. Mi nombre es Julieta y yo los voy a estar acompañando hoy en esta capacitación. Antes que nada, les dejo nuestro perfil de Instagram por si nos quieren seguir, si están haciendo esta capacitación y quieren compartir imágenes, nos pueden etiquetar y pueden usar nuestro hashtag para que nosotros veamos que ustedes se están capacitando con nosotras. Bueno, ¿de qué se tratan estas capacitaciones? Brevemente son un conjunto de videos cortos, ¿sí? En el que se va a tratar un tema en particular y al final tienen la opción de hacer un ejercicio muy simple para poder recibir una certificación. Y aparte de eso, por hacer la microcapacitación, tienen acceso a algunos beneficios en la compra de otros productos. Así que, sin más, vamos a comenzar con el contenido de hoy. Bueno, este glosario está compuesto por términos que se van a encontrar en la industria de la traducción a la hora de trabajar principalmente con agencias, ¿sí? Y a la hora de ofrecer diferentes servicios. Así que vamos a ir tratando cada uno y vamos a ir explicando para que estén preparados a la hora de tratar con sus primeros clientes. LSP o Language Service Provider es una empresa, una organización o un profesional que ofrece servicios relacionados con los idiomas, ¿sí? Ese es el término que se usa para referirse a una empresa de traducción, a un traductor freelance, se le suele decir LSP. Cuando ustedes empiecen a trabajar en una agencia de traducción, si es lo que les interesa, se van a encontrar con un VM, un BM o un Vendor Manager, que es la persona encargada de la negociación con los clientes y con los recursos de la agencia, como por ejemplo los traductores. Ustedes cuando ingresen en la agencia se van a negociar probablemente sus tarifas, las condiciones y demás con un vendor, ¿sí? Es la primera persona con la que ustedes se van a encontrar y a la persona a la que van a recurrir a la hora de actualizar tarifas, de actualizar sus perfiles, de mandar un currículum actualizado, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones. Otra persona con la que se van a encontrar en las agencias principalmente es con un PM o un Project Manager, ¿sí? Que es un gestor de proyectos. Es la persona que se encarga de asignar los proyectos a los diferentes recursos. Entonces, una vez que ustedes ya hablaron con un Vendor Manager, ya hicieron el proceso de incorporación a la agencia, van a empezar a comunicarse con un PM o un Project Manager, que es la persona que va a mandarles un mail o contactarlos por Skype, por Teams, por cual sea el medio de contacto de la agencia, para ofrecerles los proyectos, para negociar con ustedes la fecha de entrega y para prepararles los archivos para enviarles, ¿verdad? Y es también con la persona con la que se van a contactar si quieren enviarle alguna consulta al cliente, si tienen algún problema con algún archivo, con alguna fecha y demás, esta es la persona con la que ustedes van a hablar. Este es un término que se encuentra cuando nos ofrecen una traducción. Puede ser que diga que la traducción es para el viernes 3 EOD o EOB. ¿Sí? ¿Qué significan estas siglas? El final del día o el final del día laboral. ¿Sí? Se estima entre las 18 y las 20 horas según el cliente, pero nuestro consejo es que siempre consulten específicamente a qué se refieren con EOD o EOB para no tener problemas, ¿sí? Para poder entregar los archivos a la hora correcta. Cuando ustedes trabajen, ya sea con clientes finales, si así lo prefieren, o con agencias, tienen la opción de usar las herramientas CAT, también llamadas herramientas TAO o CAT Tools, ¿sí? Son herramientas de traducción asistida por computadora. Aclaro que esto nada tiene que ver con traducción automática, ¿sí? Son programas o software que se utiliza durante el proceso de traducción y que incorpora algunos elementos como memoria de traducción, glosarios, también puede incorporar la traducción automática, así quédense tranquilos que estos términos los vamos a ver más adelante. Y cuenta con herramientas de control de calidad. Nos permite mejorar la calidad, mejorar la productividad, nos permite trabajar
con los textos en otro nivel, consultar, no sé, cómo tradujimos un término, cómo tradujimos una frase, buscar palabras en particular, nos permite jugar un poquito más con el texto, entonces mejora muchísimo nuestro trabajo. Probablemente hayan escuchado algunos ejemplos, como Trados Studio, MemoQ, SmartCat, Omega T, Phrase, WordFast. Hay muchísimas opciones para elegir y para usar según las necesidades de cada uno de ustedes y de cada uno de sus clientes también. Dentro de esta herramienta CAT nos vamos a encontrar con algunos términos y algunas características particulares. Nos vamos a encontrar con estas palabras idioma fuente o idioma de origen o source language, que es el idioma en el que está escrito el texto original, y el idioma meta o idioma de destino, también llamado target language, que es el idioma al que se traduce ese texto original. Además de esto, se van a encontrar con dos tipos de archivos, los archivos limpios y los archivos sucios, ¿sí? Archivo limpio, archivo de destino o clean file, son todos sinónimos, son archivos exportados en el idioma meta que tienen el mismo formato que el documento original. Les voy a mostrar un ejemplo para que esto quede más claro, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen que hacer una traducción del inglés al español. El texto que ven a la izquierda, que empieza con el título How Can I Quit Smoking, es el texto original, ¿sí? Y el texto, el archivo limpio, archivo de destino o clean file sería el archivo traducido ya listo con el diseño filar para entregar a su cliente. Esto se diferencia del unclean file o archivo sucio, que es un archivo bilingüe, ¿sí? Generalmente en el formato XLIF o una variante de ese formato, en el que nosotros vemos el texto fuente y la traducción al mismo tiempo. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Ven que a la izquierda yo tengo el texto en español, que en este caso es mi texto fuente, y a la derecha veo el texto de destino en inglés, ¿sí? Esta es la interfaz que vemos en Trados Studio. Cuando ustedes abran este archivo por primera vez, este archivo ya está traducido, pero si lo abren por primera vez, van a ver toda la columna de la izquierda completa con el archivo fuente y toda la columna de la izquierda vacía para que ustedes la completen. Y así se va trabajando en las herramientas de traducción asistida. Además, este software, las herramientas CAT, dividen el texto en lo que se llama segmentos. En general, el segmento es equivalente a una oración. No siempre es el caso, algunas veces puede variar, ¿sí? Y esto nos permite trabajar el texto por partes y que la lectura sea un poquito más amena, más fácil, que no nos perdamos en un párrafo muy largo, que de repente no nos salteemos ninguna oración, ninguna parte importante, porque al estar así dividido, si bien a veces dificulta que quede un texto más fluido, también nos ayuda a que todo quede traducido y bueno, después la fluidez se verá en otro paso de traducción. Volviendo al ejemplo de recién, de este archivo unclean que veíamos antes, lo que ustedes ven ahí seleccionado en azul es un segmento, ¿sí? Que cambia de color si yo me posiciono sobre ese segmento. También esa diferencia de colores me ayuda a ubicarme en la interfaz y que me sea más fácil la traducción. TM, Translation Memory o memoria de traducción, es un archivo que se genera dentro de un proyecto de traducción. ¿Qué es una memoria de traducción? Es una base de datos. Esta base de datos es bilingüe, es decir, que va a tener mi texto fuente y mi texto de destino. Y contiene traducciones, ¿sí? La herramienta va a ir almacenando todos los segmentos que nosotros vayamos traduciendo en la memoria de traducción que nosotros le digamos, ¿sí? En el archivo específico que nosotros creemos para un determinado proyecto o en una memoria que ya tengamos de otro proyecto, va a ir guardando todas nuestras traducciones. ¿Para qué nos sirve esto? Para dos cosas. Primero, para que si yo estoy traduciendo varios archivos en el mismo proyecto y de repente, no sé, el encabezado es el mismo en todos los documentos, cuando yo vaya abriendo los demás archivos, ese encabezado ya esté traducido, ¿sí? La misma herramienta va como a recordar que ya lo tradujimos, lo va a traer de la memoria y me lo va a ofrecer como traducción. Esto también aplica a si estamos trabajando con un cliente y este cliente nos manda archivos todos los meses, nosotros podemos hacer una única memoria de traducción para ese cliente e ir guardando todo nuestro trabajito ahí, y a medida que van llegando nuevos archivos vamos recuperando esa memoria, la seguimos usando y podemos ir aprovechando también
otras traducciones que ya hicimos para ese cliente previamente, que también nos va a ayudar con la terminología y con que todo nuestro trabajo tenga una coherencia. Esta memoria va a clasificar de alguna manera los segmentos de la traducción. Entonces, si yo vengo trabajando mucho con un cliente y bueno, armo un nuevo proyecto, incorporo la memoria anterior, la misma herramienta me va a identificar el nivel de coincidencia que tengo entre mi traducción y la memoria que yo ya cargué. Entonces, volviendo al ejemplo este del encabezado, ¿sí? O supongamos, no sé, una nota al pie del copyright de un documento, va a ser siempre la misma si el cliente es siempre el mismo, el autor es siempre el mismo, va a ser siempre la misma en todos los proyectos. Entonces, esos van a ser coincidencias 100% o context match, ¿sí? Que son coincidencias en las que coincide el texto y el lugar en el texto donde está esa coincidencia, ¿sí? Además de eso tenemos coincidencias parciales. Puede ser que una frase o una oración sea similar a otra que ya tradujimos en algún momento. Por ejemplo, la traducción que estoy realizando dice la casa es grande y en la memoria nosotros ya habíamos traducido la casa es chica. Entonces la herramienta va a identificar que ahí hay una parte que es similar y me la va a mostrar, me la va a ofrecer, me la va a sugerir, me va a mostrar cuál es esa diferencia y yo ahí voy a poder recuperar y aprovechar ese porcentaje de similitud para que mi trabajo no solo sea más rápido, sino que además mantenga esa coherencia entre los documentos. Vamos a ver algunos ejemplos ahora, así que quédense tranquilos. Y por último tenemos las repeticiones, que son segmentos que se repiten en el mismo documento. Entonces, es lo que suele suceder, por ejemplo, si tenemos un índice, obviamente que todos los títulos que aparecen en el índice se van a repetir en todo el texto. Entonces yo una vez que traduje el índice, esos títulos ya van a estar traducidos cuando yo llegue, o pueden ser al revés, que por ahí es más recomendable. Traducen todo el documento, dejan el índice para el final y cuando lleguen a traducir el índice se van a dar cuenta de que ya está traducido y no van a tener que destinar más tiempo a esa parte. Veamos este ejemplo, ¿sí? Tenemos el archivo unclean y fíjense que en el medio hay una columna con números. Tenemos algunas que son 100%, otras que son 98, 89, ¿sí? Esas 100% son de un proyecto anterior que yo tenía. Incorporé la memoria porque eran textos similares de la misma persona, entonces ya directamente esos términos, esos segmentos, perdón, me los pasó 100% y me dijo, esto es exactamente lo mismo que ya habías traducido, me lo copia ahí para que yo no tenga que volver a trabajar en ese segmento. Y fíjense que ahí está seleccionado un segmento que es una coincidencia parcial, ¿sí? Del 89%. Cuando yo me fijo en la memoria, van a ver que me marca la diferencia, en realidad es una diferencia entre femenino y masculino en español, ¿sí? Me marca cuáles son las diferencias, me pone la traducción que yo había hecho y bueno, en este caso obviamente no hice ningún cambio porque en inglés no tenemos esta marca de género en este caso, así que quedó igual, pero yo ahí podría hacer los cambios necesarios para que coincida la información. Weighted, este término es un término que usan algunas agencias, que es un promedio de palabras. A partir de todo esto, de estas 100%, de estas coincidencias parciales y repeticiones, podemos sacar un promedio de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo todos segmentos nuevos, voy a tardar mucho más a que si yo tengo algunas coincidencias parciales y algunas 100%, ¿sí? Entonces, les vamos a ir asignando como un porcentaje a cada tipo de repetición. Las palabras nuevas, los segmentos nuevos valen el 100% de mi tiempo, pero las repeticiones quizás valen el 20% de mi tiempo, porque yo demoro menos en traducir una repetición, que prácticamente no la tengo que traducir de vuelta, simplemente la tengo que controlar. Entonces, de esta manera llegamos a un promedio de palabras para entender un poquito mejor cuánto llegaríamos a demorar para traducir un determinado texto, ¿sí? No es lo mismo traducir 1000 palabras nuevas que traducir un texto de 1000 palabras, pero que tiene 800 repeticiones y 200 nuevas, porque ahí yo voy a tener que traducir solamente 200 y revisar 800, que es un proceso mucho más rápido. Entonces podríamos decir que un texto con esas 800 repeticiones equivaldría más o menos a un texto de 500, 600 palabras, ¿no? Nuevas,
como que yo demoraría lo mismo que demoraría en un texto de 500 o 600 palabras. TMX, Translation Memory Exchange, es el significado de esa sigla, es una extensión universal de las memorias de traducción que permite intercambiar memorias entre diferentes herramientas CAT. Si yo estoy trabajando en Trados, me va a generar una memoria con una extensión en particular. Si la quiero pasar a otra herramienta CAT, como puede ser MemoQ, por ejemplo, voy a tener que buscar una extensión, un tipo de archivo que sea compatible con todas las herramientas, ¿sí? Como una especie de archivo estándar universal. Ese es el famoso TMX. Es muy común que a veces las agencias nos pidan que exportemos las memorias en TMX para que después ellos también las puedan usar libremente en otras herramientas. La base de datos terminológica, también llamada glosario, term-based, TB, ¿sí? Estos son todos sinónimos, es una base de datos bilingüe que contiene términos, ¿sí? Y eso me ayuda a mantener la terminología constante en todo el proceso de traducción, ¿sí? Es un simple glosario que se incorpora en la herramienta de traducción asistida. Entonces la herramienta nos detecta los términos, nos va avisando: acá hay un término que tenés en la memoria, en la base de datos terminológica, lo puedes aprovechar, ¿sí? Esa es la diferencia entre tener un glosario en Excel y tenerlo incorporado en la CAT. La CAT me va a avisar cuando hay un término en mi archivo fuente que está en la base de datos terminológica, ¿sí? ¿Cómo se ve en Trados Studio? De esta manera, ¿sí? Aparecen los dos términos, ¿sí? Si yo viera el segmento seleccionado, vería subrayadas esas palabras en el texto fuente, y después cuando yo las quiero escribir en el texto meta, probablemente la herramienta me ofrezca la palabra como para escribirla automáticamente. Paquete y paquete de retorno es un término de Trados Studio principalmente, que es como una especie de archivo zip, ¿sí? Yo armo un proyecto en Trados Studio y se lo quiero pasar a otra persona. En general es lo que hace el PM, ¿sí? El Project Manager, genera un proyecto de traducción con todo esto, con glosarios, con memorias de traducción, con los archivos fuente, con todo lo necesario, y como que lo comprime en un paquete y me lo envía, ¿sí? Yo voy a trabajar, voy a abrir ese paquete en la herramienta CAT, voy a trabajar tranquila y voy a generar un paquete de retorno, que es el que va a contener mi traducción, ¿sí? Es una especie de archivo zip para el intercambio rápido de proyectos, principalmente, específicamente de Trados Studio. Xlib es una extensión de los archivos unclean, de estos archivos sucios de la herramienta CAT, ¿sí? Este archivo bilingüe que veíamos antes en la interfaz de la herramienta CAT va a terminar con un punto .xlib o una variante según la herramienta que estemos usando. Si estamos usando Trados Studio, va a decir .sdlxlib. Si usamos MemoQ, creo que es mqxlib, ¿sí? Cada uno tiene su propia variante, y bueno, contiene justamente este documento. Bien, vamos a continuar entonces con la pseudotraducción. La pseudotraducción es una característica particular de Trados Studio, ¿sí? Que me permite generar una traducción como falsa, digamos, ¿sí? Yo incluyo mi texto fuente en la herramienta y le pido a la herramienta que me lo complete con cualquier palabra, ¿sí? Que complete todos los segmentos como si fuese una traducción. ¿Para qué me sirve esto? Para poder exportar el archivo final y ver qué pasa con ese archivo final. Por ejemplo, si yo tengo un documento con mucho diseño y no sé cómo lo va a trabajar la herramienta, bueno, importo el texto en la herramienta, hago una pseudo traducción, esta traducción falsa, lo exporto y veo más o menos qué pasó, si me respetó el diseño, si queda demasiado largo, si queda demasiado corto, qué cuestiones voy a tener que mejorar después de la traducción. Es una herramienta que nos sirve para evitarnos el problema de que después, si yo hago toda la traducción y después me encuentro a lo último que tengo un problema, quizás no tengo tiempo para resolverlo. Entonces es para adelantarnos un poquito a los problemas. Bueno, este es un ejemplo de pseudo traducción, ¿sí? El texto a la izquierda, como ya dijimos, es el texto fuente. Yo le pedí a Trados que generara un texto, ¿sí? Fíjense que no tiene sentido el texto, ¿sí?
Son palabras sueltas que no tienen ninguna conexión, es simplemente para completar el espacio y después ver al final, cuando yo exporte mi texto, mi archivo limpio, ver cómo quedó. ¿Cuáles son las acciones, otras acciones que podemos hacer en la herramienta? Bueno, podemos exportar algunos archivos, ¿sí? Se pueden exportar archivos bilingües, puedo exportar un documento de Word, por ejemplo, con las dos columnas, que a veces está bueno cuando el cliente no sabe el idioma de destino y quiere ver cómo se hizo la traducción, o si necesitan hacer un control ortotipográfico fuera de la herramienta, pueden exportar este documento bilingüe, pueden exportar el documento final con el diseño final, pueden exportar memorias de traducción, pueden exportar informes, ¿sí? De cuántas palabras nuevas, cuántas palabras de fuzzy o parciales, cuántas coincidencias del 100%, pueden también exportar esos informes para tener una mejor idea del tamaño del archivo, entre muchas otras opciones también. Otra de las herramientas es la de alineación. Supongamos que ustedes tienen el texto en inglés y el texto en español, si tienen dos documentos separados y quieren generar una memoria, ¿sí? Para usarla en proyectos de un determinado cliente que a lo mejor no tenía una memoria, pero si ya hizo otras traducciones antes con otra persona, tiene esas traducciones, entonces lo que nosotros vamos a hacer es alinear esas traducciones, ahora les voy a mostrar cómo se hace, y generar una memoria que me va a servir en mis próximas traducciones. Yo incorporo los dos textos y este ejemplo es de Trados. Fíjense que me va como detectando dónde está la traducción para cada segmento y yo lo que tengo que ir haciendo es confirmando o modificando los segmentos para que quede bien la traducción con su original, ¿sí? Este es un servicio que incluso ustedes también pueden ofrecer. Archivos paralelos son justamente estos dos archivos, archivos idénticos en formato y contenido, pero en dos idiomas diferentes. Es útil para hacer búsquedas terminológicas y para justamente hacer las alineaciones y crear memorias de traducción. Los archivos de control de calidad son archivos que se generan con otras herramientas, como Xbench o Verifica, que buscan ciertos errores que van más allá del ortotipográfico. Pueden detectar errores, por ejemplo, que tradujimos el mismo segmento que a lo mejor estaba repetido, lo tradujimos de dos maneras diferentes o lo contrario, había dos segmentos que eran muy parecidos y los tradujimos exactamente de la misma forma. Nos pueden detectar si tenemos errores de formato, errores en los números, si nos equivocamos en algún número, podemos también configurar que nos detecte siglas, que nos detecte si nos faltó algún término que estaba en el glosario, por ejemplo. Y estas herramientas generan archivos de control de calidad que en general las agencias nos piden que enviemos también, como para cerciorarse de que nosotros hicimos ese control final. La posedición de traducción automática es un servicio que pueden ofrecer los traductores que consiste en editar una traducción generada por un motor de traducción automática, ¿sí? Nosotros tenemos el texto, lo que vamos a hacer es traducirlo automáticamente con algún motor de nuestra elección y después, en lugar de hacer la traducción escrita manual, vamos a ir editando el resultado de esa traducción automática. El motor de traducción automática es el software que genera esas traducciones, ¿sí? Nada tiene que ver con el software de traducción asistida, que es Traduce Studio, MemoQ, lo que estuvimos analizando hasta ahora. Este es un software particular que hace solo traducción automática, como puede ser Google Translate, el traductor de Microsoft o DeepL. Editar es otro de los servicios que podemos ofrecer. Consiste en revisar la traducción que hizo un traductor humano y compararla con el texto de origen, ¿sí? Una vez que el traductor termina de hacer su traducción o su posedición de traducción automática, cualquiera de los dos servicios, viene un segundo paso que es la edición, que es que otra persona va a corregir esa traducción para cerciorarse de que no haya errores de traducción y ningún otro tipo de error. Y después viene una tercera etapa que es la de revisión o proofreading, que es leer solamente el texto meta sin compararlo con el texto original para ver si el texto fluye, si no se nota que es una traducción, si que no tiene muchas marcas del texto fuente y demás cuestiones. Tengan cuidado con estos términos porque son muy similares y a veces nos dicen proofreading y resulta que tenemos que hacer una edición. Entonces siempre corroboren con el cliente exactamente qué es lo que tienen que hacer para
que no haya ninguna confusión. OCR es un proceso que es el reconocimiento óptico de caracteres, en el cual un software reconoce caracteres de una foto o imagen y lo transforma en texto. Supongamos que el cliente nos manda un archivo que tiene muchas imágenes o fotos de un archivo. Existen software que reconocen los caracteres en estas fotos, en estas imágenes y los transforman en texto para que nosotros después lo podamos trabajar en una herramienta de traducción asistida, por ejemplo, o lo podamos procesar con una herramienta de traducción automática. Esto se vincula con dos servicios que podemos ofrecer. Uno es la recreación, que es justamente cuando el cliente nos envía estos archivos escaneados o en fotos. Uno de los servicios que se ofrece es hacer de vuelta, crear de vuelta ese archivo usando herramientas de OCR y usando también, haciéndolo manualmente, hacer que ese texto sea de texto. ¿Sí? Se pueda editar en una herramienta de traducción asistida. Básicamente sería copiar lo que dice la imagen en un texto. Se puede hacer manualmente o con un software de OCR. Y otro de los servicios que se ofrece es el de DTP, que también se le llama maquetación, que consiste en agregar el diseño en el archivo de destino para que luzca igual que el archivo fuente. ¿Sí? Si a mí me mandan un archivo fuente con mucho diseño, con imágenes, con logotipos y demás, en el DTP o en la etapa de maquetación voy a recrear, voy a copiar el diseño fuente en el archivo de destino para que quede igual. En general las herramientas de traducción asistida nos ayudan un poco con eso porque se encargan ellas de esta maquetación final, pero no son perfectas, ¿sí? Y a veces si el formato es muy complejo va a necesitar trabajo humano, así que es un servicio que también se ofrece. Esto es todo por hoy, este es el glosario que queríamos ofrecerles. Los invitamos a dejarnos nuestras preguntas, las pueden dejar en los comentarios de este video o lo pueden dejar en nuestro Instagram, nos pueden enviar mails también para que se saquen todas las dudas. Muchas gracias por confiar en nosotras, por estar haciendo esta micro capacitación. Esperamos que les sea de muchísima utilidad y nos vemos en la próxima capacitación.